Bienvenidos a un nuevo episodio de La historia como nadie te la contó. Yo soy Kate. Y yo soy Leo. En este podcast discutimos diferentes episodios de la historia mundial. Hoy vamos a hablar sobre un episodio en las guerras médicas, la batalla de las Termópilas, donde los griegos con un ejército pequeño se defendieron ante la invasión de un ejército gigante. Papá, ¿cómo comienza esta historia? Kate, esta historia comienza con la formación del Imperio Persa, que fue creado por el rey Ciro. El rey Ciro era un monarca que era muy abierto a todas las costumbres y todo lo que conquistaba, lo asimilaba y respetaba las costumbres de los que habitaban las zonas que él conquistaba, ¿no? Ejemplo, los judíos, que les respetó su costumbre, y los judíos inclusive lo consideran como una especie de profeta, ¿no? A pesar de que era persa. Una vez que se establece el imperio, después de la muerte de Ciro, el imperio lo continúa Darío. Darío decide sofocar una rebelión de griegos, de jónicos. Estos griegos se habían alzado porque consideraban que podían de alguna manera rebelarse ante el poderío del ejército persa. Y así lo hicieron. Y recibieron la ayuda de Atenas y otro lugar llamado Eritrea. Entonces Ciro juró, bueno, hay que destruirlos, y se lanzó en lo que se llamó la primera guerra médica. O sea, se llaman médicas porque le decían medos a los persas. Le decían, entonces, por eso se llamaban guerras médicas. Avanzó Darío con un gran ejército hacia, hacia Grecia. Básicamente Grecia era una serie de estados separados, ¿no? Estaba Atenas, estaba Tesalia, estaba Mileto, estaba Esparta y así. Eran un montón de estados. Corinto. Entonces ellos decidieron unirse y se defendían ante la invasión del imperio persa, que era, fíjate, el imperio persa era gigantesco, ocupaba todo lo que es el Medio Oriente hoy, todo lo que es Irán, Irak, parte de la India. O sea, era gigante, ocupaba una tercera parte del mundo conocido. Habíamos hablado del Imperio Persa cuando hablamos de Afganistán, por esa zona, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Todo Afganistán, todo eso era parte del imperio persa, ¿no? Quizá en algún otro episodio podemos hablar del imperio persa, porque fue una gran civilización, ¿no? Creó una gran ciudad llamada Persépolis, que era digamos, un faro de conocimiento y de luz, así como fue Bagdad y otras ciudades, y que fue posteriormente destruida por Alejandro Magno. Por eso lo podemos ver en otro episodio, pero por ahora vamos a este tema de las guerras médicas. Entonces, Darío va a combatir a los griegos, o va a tomar a los griegos en represalia por la ayuda que le habían prestado a los jonios. Y ensambla un ejército gigantesco. Y con ese ejército llegan a Grecia, pero en ese momento se celebraban unas fiestas en honor a Apolo, y los espartanos no podían participar. Los atenienses se enfrentaron a los persas en maratón. ¿Y esto, papá, qué año es? Ese es el año 490 antes de Cristo. Ok. Entonces, en maratón se produce la batalla. A todas estas, en Atenas no sabían qué estaba pasando. No sabían Mm, si huir porque lo que venía, sí, si evacuar, exacto. eran derrotados, era evacuar la ciudad, porque venía la destrucción. No sabían. Entonces, cuando vencen en maratón, un soldado llamado Filipides
decide, yo voy a ir a avisar que ganamos. Y se lanzó en una carrera de 42 kilómetros. Llegó a la ciudad y les dijo, obtuvimos la victoria. Y cayó muerto. Eh, Eso no sabemos si es cierto o es una leyenda, pero lo cierto es que se le dio en la historia una connotación importante y se ha mantenido a través de los Juegos Olímpicos. Que la carrera de 42 kilómetros se llama maratón, en honor Ok, a esa gracias a carrera, ese muchacho. a la carrera que hizo Filipe. Felipe, él fue ¿Sí? a avisar que ganaron para que no evacuaran la ciudad. Para que se mantuvieran allí porque habían ganado, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa fue la primera invasión, digamos, en gran escala de los persas durante las guerras médicas. 10 años después, en el 480, muere Darío y su hijo Jerjes toma el poder. Y presionado por todos sus generales y todos los ministros y todos les decían, tenemos que vengar esa derrota. Y se lanzan entonces en una segunda batalla, en una segunda guerra, una segunda incursión de conquista. Pero esta vez reunió un ejército mucho más grande. Un ejército se calcula que, digamos que eran unos 250.000 hombres, ¿no? Wow. Fíjate lo interesante de esto, que ellos crearon un puente, ¿no? Un puente. Y ese puente, ¿sabes cómo lo hicieron? Ponían ¿Cómo? barcos, iban poniendo barcos atravesados, ¿no? Imagínate que tú pones un barco en forma horizontal y le pones otro al lado y otro al lado y otro al lado, y después de manera vertical pones como un paso. O sea, pones imagínate que tú pones una madera encima, ¿no? Es grande. Entonces, y por allí pasaban las tropas. Hasta que llegaron a, a las costas de, ellos llegaron hasta un punto en el mar y ahí colocaron todos los barcos para que pudieran desembarcar las tropas. Bueno, eso era como un puente colgante hecho con barco. Entonces, ante esa invasión, los griegos se habían reunido en Corinto y ahí crearon una liga, llamó la Liga de Corinto, cuya finalidad era defenderse de la invasión de ejércitos extranjeros. En este caso, de la invasión de Jerjes o los persas. Esparta tenía una particularidad con respecto al resto de los griegos. Eran completamente distintos, a pesar de que estaban en la misma zona Pero Esparta era una ciudad-estado aparte de todos los aparte, demás sí. griegos. Ok, Atenas era otra, todos eran, pero exacto. se reunían en la liga. Pero lo importante de Esparta es que era como, digamos, era una ciudad de soldados, ¿no? Cuando los niños nacían, los revisaban, si tenían algún defecto, los arrojaban por una montaña que se llama el Taigueto. No podías tener ninguna falla física, tienes que ser perfecto. A los 7 años entrabas en el ejército y toda la vida la pasabas en el ejército. Inclusive se casaban y seguían viviendo en los barracones. Wow. Toda la vida. No trabajaban, o sea, trabajar era una deshonra. Es que pertenecer a. Y ellos traían esclavos, que se llamaban hilotas, ¿no? Y esos esclavos eran los que trabajaban, los que hacían todas las tareas. El hombre estaba dedicado al Al servicio militar, ejército. toda su vida, ¿no? Hasta que ya era viejo y pasaba a ser pues, parte del Consejo de Ancianos. Le tenían un ejército más o menos entre unos 8 y 9 mil hombres, que eran, empezaban a entrenarlos de los 7 años. Y además tenían, digamos, un armamento muy, que para la época era súper avanzado. Las lanzas medían 2,5 metros Wow. con la punta de hierro y el filito final era de bronce, súper afilada, y unas espadas cortas. Entonces, combatían, y los escudos eran grandes, eran como de 90 centímetros, eran grandes, y eran recubiertos de bronce, con una madera durísima y recubiertos de bronce, ¿no? Entonces,
con esos escudos de efecto. Ellos eran expertos en combate cuerpo a cuerpo. Ok. La infantería griega se llama hoplitas, ¿no? Entonces, cuando una formación de hoplitas, una falange, era indetenible. Era indetenible, era una cosa. Bueno, Los no, hoplitas también eran espartanos. no eran griegos. Ah, ok, ok. Hoplitas era como una especie de formación militar, ¿no? Ok. Y entonces usaban unos cascos, los espartanos usaban unos cascos que infundían terror. Entonces, tú veías un tipo con un casco ese y por la forma como estaba hecho, infundían terror, ¿no? En el enemigo. Bueno, lo cierto es que entonces en cambio los atenienses eran distintos. Los atenienses aceptaban a todo el mundo, quisiera vivir allí. En Atenas, digamos, lo que se llamó el siglo de Pericles, ahí se creó la democracia. La democracia que hoy conocemos Ok. aquí en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, eh, eso se originó en esa En Grecia, Atenas. sí, ¿no? Y entonces, en cierta forma, defender todo eso es lo que permitió que hoy fuéramos como somos, si no, seríamos otra cosa, ¿no? Pero bueno, Ujú. el avance entonces era incontenible, venían y, Venían los persas y para avanzando. más, pero para más desgracia de los griegos, se celebraban las fiestas de Apolo en ese momento. Otra vez, y no podían pelear. Y no podían pelear porque digamos, por los efectos religiosos no se podía. Sin embargo, el peligro era tan grande que Leónidas dijo, bueno, mira, en Esparta habían dos reyes, un rey para la paz y un rey para la guerra. Cuando había guerra salía el rey Ah, de ¿en la guerra, serio? así, y se cae el otro en el comando Y Leónidas era el rey para la guerra. para la guerra. Entonces él dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy a tomar mi guardia personal, son 300 hombres, y los voy, y vamos a ir a defender, a contener, porque ellos iban a ir a contener a los persas el máximo tiempo posible para que la flota ateniense, que estaba en un sitio llamado Artemisio, pudiera ensamblarse bien, prepararse bien, evacuar Atenas y dejar entonces para que cuando llegaron los persas, pues no, ya la ciudad, salvar a los habitantes. Ese era Ok, el plan. entonces eran 250.000 soldados persas y 8.000 espartanos. Sí, entre 7, o sea, digamos, bueno, en los números como entre 7 y 10, ¿no? Exacto, pero Eso o viene sea, comparado con 250.000, es muy poquito. un montón, un montón. Eso viene Herodoto hablaba de millones de millones de persas, ¿no? Pero digamos, por los números actuales, dan que más o menos eran eso, 250.000. Hubiese sido logísticamente imposible alimentar y manejar toda esa logística de millones de hombres. Pero era un ejército gigante. Ok. Entonces, eh, las Termópilas, que significa en griego, significa como aguas termales, como unas pilas termales, como unas puertas termales. Ese sitio tenía como 15 metros de ancho y por ahí tenía que pasar el ejército para poder entrar en el territorio continental griego, ¿no? Allí se apostaron Leónidas y los 300 espartanos más tebanos, atenienses, de todos digamos que lograron reunir ejército más o menos como de 300 y 10.000 hombres. Pero entonces estaban los 300 espartanos, que también eran griegos, pero vamos a hablar de ellos, de espartanos, para separar, digamos, para efectos de la narración, que se entiendan cuáles eran los espartanos y el resto de los griegos, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, Jerjes, en una altura, construyó ahí un trono y ahí se sentó para ver el combate, ¿no? Y esperó más o menos unos 3 días, ¿no? Y dice, bueno, vamos,
decía, no, es que hay poquitos hombres allí. Dice, bueno, esos poquitos hombres se van a enfrentar a nosotros. Entonces tiene que estar bromeando. No sé, bueno, total que se quedó otros días esperando. Y entonces ya perdió la paciencia. Bueno, mira, vayan y le dicen a Leónidas que entregue las armas. Ellos fueron y le dijeron, mire, que el rey le manda a decir que entregue las armas. Y Leónidas le respondió, dile que venga a buscarlas. Ok. Entonces, al día siguiente se lanzó el primer ataque. La formación de griegos que pusieron al principio, eran hoplitas, los pusieron allí, con esas lanzas, bueno, detenían a todos o sea, el avance, caían poco y caían muchísimo persas porque de que los escudos de los persas eran de mimbre, imagínate tú. Las Ah, no, lanzas, vale. las lanzas eran cortas y usaban muchas flechas, pero entonces paraban la flecha con los escudos. Con los escudos estos que me dijiste Sí, antes. sí, los ponían de una forma que, o sea, como que quedaba un escudo, así, imagínate las escamas de un pez que están superpuestas. Ujú. Bueno, así te ponen los escudos. Entonces, claro, se protegían y entonces eran nube de flechas que le dieron un espartano. Los persas van a enviar nubes, o sea, se va a oscurecer el cielo por las flechas. Entonces el espartano le dijo, bueno, perfecto, pelearemos en la oscuridad. Tenían Qué bueno. y tenían como un sentido lograban captar sutileza, era un tipo Ujú. bueno, entonces comienza ese primer ataque y tuvieron que retroceder. Los griegos, que no eran espartanos, estaban cansados. Entonces Leónidas los sustituyó con los espartanos. Avanzaron en la línea y a su vez Jerjes envió a su cuerpo de élite, que se llamaban los inmortales. Eran 10.000 hombres. Decía los inmortales porque por cada hombre que caía, uno lo reemplazaba. Siempre eran 10.000. Ok. Entonces, atacaron y la carnicería fue tremenda porque los espartanos, los griegos, los espartanos, o sea, no, era imposible penetrarlo. Se agarraban de las lanzas, ¿no? De las lanzas, y entonces con las espadas cortas los mataban, les cortaban los brazos. No podía, no podía. O sea, no podían pasar por las Termópilas. No podía. Entonces Jerjes estaba, imagínate que como que tú estés viendo un juego de fútbol. Ujú. Así estaba Jerjes. Ay, no hay nada que hacer, pero metan un gol. Bueno, te lo vamos a ver, Ujú. ¿no? Ok. Desde las alturas. Entonces, venía, así estaban, y había un personaje, Efialte se llamaba. Resulta que el hombre tenía una deformidad y él quería estar en la defensa, ¿no? Pero como tenía esa deformidad, y acuérdate que los espartanos eran implacables con la perfección. Pero no, tú no puedes ser parte de este ejército. El hombre resentido Ajá, un resentido. fue este, a hablar con los persas y le dijo al rey que él conocía un camino por donde podían rodear a los griegos y atacarlos por detrás. Traidor. Un traidor, sí, sí. Fíjate, hoy en griego significa pesadilla. ¿En serio? Una pesadilla, sí. Pasó a la historia Quedó como ahí una pesadilla. como una pesadilla, sí, sí. Bueno, lo cierto es que el tipo les indicó el paso y por ahí entró el ejército. Entonces llegaron y los rodearon. Cuando los vieron que estaban por detrás, entonces Leonidas dijo, bueno, mira, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Los griegos se van, váyanse ustedes, yo me quedo con mis 300 hombres aquí. Los tebanos que estaban allí habían tenido, digamos,
una especie de hacer como desavenencias y no podían regresar a Tebas. No, nosotros nos quedamos también. Y se quedaron otros más. Total que se quedaron como unos 1000 para enfrentarse en la batalla final a los persas. Las madres espartanas, cuando los hijos partían a la guerra, le entregaban el escudo y le decía, vuelve con él o sobre él. En el caso de Leónidas, cuando fue a irse a la batalla, le dijo, el hijo le preguntó, ¿qué vas a hacer? Y dice, bueno, voy a hacer todo lo que pueda por detener el tiempo máximo posible al ejército persa. Pero ya tú sabes cómo voy a regresar. Y tú tienes que estar preparado para seguir mi paso. Perfecto. Entonces se fue, ya él sabía que era su final. Leónidas tendría más o menos unos 50 años. ¿No? Ah, o sea, no era tan joven. No, no era tan joven, era rey. ¿No? Pero en esa época los Ah, reyes verdad. estaban al frente iban al frente, o sea, así como Jerez estaba allí. Era como un rey slash general. Sí, lo que pasa es que los espartanos estaban acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo. No se quedaban viendo que los homólogos generales peleaban, no, ellos estaban ahí al frente, los espartanos. Los otros no, otros sí, Temístocles, que era un general ateniense, él sí veía los combates de lejos, ¿no? Y le Ah, daba ok. las instrucciones, pero ahora, cuando llega ese momento, él dice, bueno, se van todos, los otros se fueron los que se fueron y se quedaron más o menos como esos 1000. Y entonces comenzó el combate. Él cayó entre los primeros, ¿Quién? Leonidas. Leonidas. Eh, en la mañana de ese día, él le dijo, vamos a desayunar hoy aquí y esta noche cenaremos en la morada de Hades, ¿no? Ese era más o menos como el Valhalla de los vikingos, ¿no? Donde ellos iban y llegaban las almas inmortales y los recibían allá. Pero la condición para que te recibieran allá era que tu cuerpo le pudieran hacer honra fúnebre. Ellos decían, los griegos tenían por costumbre hacer, conocían las honras fúnebres, las quemaban, montaban los cuerpos en una espira, los llenaban de paja, le prendían unas teas y los quemaban. Y hacían juegos en honor a los muertos. O sea, juegos, carreras, así como los Juegos Olímpicos, competencia de jabalina, o sea, esa cosa en honor a los muertos. Fue como un funeral. Y si no te hacían eso, entonces ellos decían que no Entonces, entrabas a donde entraban las si, almas. si los enemigos, si los enemigos capturaban tu cuerpo, entonces tú no podías entrar a la vez. ¿Ves? Mm. Veo que sí. Entonces, la defensa de los cuerpos era muy importante. En la Ilíada, si tú lees la Ilíada o cualquier persona que lea la Ilíada, va a encontrar el capítulo donde Héctor mata a Patroclo en combate. Patroclo era como el protegido de Aquiles. Y el combate se generó en torno al cadáver de Patroclo y murieron un montón allí, hasta que los griegos pudieron rescatarlo y lo llevaron para que hiciera las honras fúnebres. ¿Ves? Cuando Héctor muere a manos de Aquiles, Aquiles se llevó el cuerpo. Ajá, y lo paseó por todos lados, Lo, ¿no fue? y el papá, Príamo, el rey, fue a rogarle y lo convenció para que se lo entregara. Porque eso era importantísimo, tener el cuerpo. ¿Ves? Entonces, en este caso, cuando él cae, el resto de los soldados se agrupan en torno al cadáver de Leonio. Y ellos consideraban que las flechas era deshonroso. O sea, no, ellos eran desde pequeños acostumbrados al hombre a hombre, frente al tipo frente a frente. Los persas no, los persas manejaban la caballería y las flechas, y por eso no tenían armas tan sofisticadas, por eso los destrozaban cuando tenían que enfrentarse a unas formaciones de falange cuerpo a cuerpo. Exacto, porque aparte con los escudos de mimbre.
Y exacto, Dime tú. sí, sí, sí. Entonces, Ok. entonces cae Leónidas y todos estuvieron ahí hasta que cayó el último. Flecha, 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 hasta que cayó el último, ¿no? Posteriormente, la escuadra, ellos lograron entrar y avanzaron y llegaron a Atenas, pero ya había sido evacuada. Quedaban unos pocos habitantes que estaban en los templos, en la Acrópolis, e incendiaron todo, destruyeron todo, pero no estaba digamos, la ciudad no estaba ocupada. A todas estas, ya la flota estaba ya preparada, la flota ateniense era más o menos unos 350 barcos, y la flota persa eran como 1000, más o menos, unos 1000 barcos. Y se enfrentaron en Salamina, y allí los atenienses destruyeron a la flota persa. Un año después, unos meses después, sí, unos meses después, en el 479, se enfrentaron en Platea, en una batalla también que fue la batalla definitiva, donde los persas salieron de allí para no regresar más nunca. Wow. Y Alejandro Magno, unos siglos después, los conquistó A los persas. a los persas, conquistó el imperio persa. En una batalla que se llamó Gaugamela, allí destruyó con, con un ejército inferior. Gracias a que los persas, al igual que los rusos, siempre han sido malos soldados. No se conquistan entre ellos, los árabes se conquistan entre ellos, pero cuando van al otro lugar, fuera de España, que lograron entrar, nunca pudieron conquistar Europa. En España estuvieron, imagínate, los moros estuvieron en Granada 800 años. Ujú. Pero, entonces, Entonces, bueno, bueno, el sacrificio de Leonidas y de los 300 hombres dio sus frutos porque ganaron. O sea, lograron darle chance a la flota ateniense de que se preparara y vencieran. exactamente, y entonces salvaron el territorio, salvaron Europa, porque Grecia era la entrada a Europa. ¿Eh? Entonces, fíjate que tú, cuando tú ves eso, ¿no? Y digamos, nos trasladamos al día de hoy, vemos lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Tenemos un ejército pequeño contra un Ujú. gran ejército, entre comillas, pero ahí está ese ejército dando tumbo, perdiendo montones de hombres para poder tomar un pedacito de terreno. Sí, lo que tú dices, porque no son buenos soldados. Muchos ni siquiera siento yo. O sea, los ucranianos pelean por su país, por su vida, por su supervivencia, y los rusos es como, bueno, nos toca. Bueno, igual eran los persas, ¿no? Los persas eran de esos 250.000, muchos eran mercenarios, muchos eran esclavos, ¿ves? Entonces no había mística, no había un Exacto, deseo, sino unos van obligados, a otros les paga, y, y entonces, bueno, no, o sea, no voy a arriesgar mi vida por eso. Trato de lo menos posible, ¿no? exacto. En el caso de hoy es igual. O sea, los ucranianos defendiendo su país. Los rusos apenas le ponen un fusil por el frente, se rinden. ¿Eh? No, porque no están dispuestos a morir por eso. Y eso es una enseñanza que siempre ha dado la historia. Cuando tú peleas por tu país, por tu territorio, por lo que tú creas, lo haces con todo. El que viene digamos, en términos de conquista y trae un ejército obligado, no logra. Los rusos siempre han sido malos soldados. Yo creo que el único ejército que sirvió fue el que acompañó al zar Pedro el Grande. De resto, siempre eran grandes pérdidas, grandes pérdidas. Perdieron con los japoneses en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905.
ante un país que acababa de entrar en la modernidad. Tenía pocos años de haber acabado con los samuráis y armar un ejército con la ayuda de otros países y entre ellos Estados Unidos. Pero eran como recién formados esos ejércitos. Bueno, lograron crearon una flota y derrotaron a los rusos. No, y hablamos de eso también en Afganistán, que eran muy malos. Afganistán. En Afganistán entraron, salieron con las tablas en la cabeza. Exacto. Pero mira, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, las mayores pérdidas las tuvieron los rusos. O sea, por cada alemán que moría, morían 5, 6, 7 rusos. Era una cosa terrible. O sea, nunca han sido buenos soldados, gracias a Dios. Porque imagínate si fueran efectivos, como ya hubieran conquistado todo. Pero nunca han sido. Entonces, Y lo otro que también nos resonó mucho de esta historia y por lo que decidimos hacer este capítulo es de el parecido entre personajes como Zelensky y Leonidas. dispuestos a todo por defender su patria. Así es, así es. Leonidas también tiene similitudes con Churchill, ¿no? En cuanto a ese deseo de no nos rendimos y combatimos hasta el último hombre, ¿no? Bueno, y Zelensky también, que le han ofrecido, salte de ahí, te traemos para acá, no, mándenme armas, yo de aquí no me voy. El Dame presidente armas, de Ucrania. dame armas. Esos son los hombres que pasan a la historia. Ujú. El cobarde que estaba en Afganistán, Nadie cuando sabe su nombre. sí, sí, Yo no sé cómo se llama. En cambio, sí sé cómo se llama el presidente de Ucrania. sí, cuando le dijeron que iban a retirar las tropas, hicieron un anuncio dentro de unos meses, un año, vamos a retirar las tropas, comenzó ya los preparativos de la huida. Esto, fíjate, Kate, esto nos enseña que nunca se pueden subestimar ejércitos pequeños, ¿no? Países que han entrado, países grandes que han entrado en países pequeños a tratar de conquistarlos, han salido con las tablas en la cabeza. En el caso de Rusia, intentando entrar en Ucrania, ojalá eso le sirva de aviso para que no intente continuar avanzando hacia el Báltico. Tienes esas provincias en el Báltico, Letonia, Estonia, todos esos países que ahora pertenecen a la OTAN. Pero, por ejemplo, Finlandia no. Y entonces amenazó a Finlandia, que si Finlandia entraba en la OTAN puede atacarlo. O sea, pero subestimar a esos países pequeños puede ser, fíjate que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron Europa, hubo como un pacto de no agresión al principio entre Rusia y Alemania. Y ellos aprovecharon allí, invadieron Polonia. Pero también invadieron a Finlandia y los finlandeses resistieron con tal furia que los rusos no pudieron. Con tal furia que tuvieron que replegarse. Entonces, sería terrible, ¿no? Porque fue toda la crisis mundial que hay en este momento económica, ¿no? Por el tema del petróleo y todas esas cosas que se originan por este tipo de agresiones, ¿no? Pero tampoco puede dejarse que en aras de la estabilidad económica, países como Rusia invadan y destruyan a un país que tiene el derecho a ser libre. Sí, yo creo que, o sea, lo que nos enseña este capítulo de la historia de las Termópilas es que la superioridad numérica no es garantía de que vayas a ganar una guerra o que puedas invadir a quien te dé la gana. Las guerras médicas, en su totalidad, fueron digamos, una lección histórica, ¿no? Puede un ejército pequeño defenderse y también puede atacar, porque Alejandro Magno atacó con un ejército infinitamente inferior y los conquistó. Bueno, Napoleón en Europa siempre tenía desventaja, pues Napoleón siempre se enfrentaba contra coaliciones de países y los derrotaba, y los derrotaba, y los derrotaba, y los derrotó durante años con ejércitos más pequeños.
¿Mm? Lo que se llamó la Grande Armée. Bueno, papá, muchísimas gracias por contarme esta historia, me encantó. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que si les gusta este podcast, darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!